tal? Muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por la presentación. Me da mucho gusto que en este ciclo de conferencias que está dedicada a la ganadería se toquen temas de bienestar animal. Cada vez es mucho más común este tema de bienestar en el área no solamente de animales de compañía, que es todo un clásico, sino también en el área de animales de producción. Entonces, bien, para iniciar creo que tenemos que platicar un poco sobre los orígenes de este concepto en nuestro país, dado a que vamos a hablar sobre el Día de la Ganadería en México. Entonces, el tema de bienestar animal en México en particular es un tema pues más o menos reciente. Hablamos aproximadamente de 40 años para acá. Sin embargo, hablar de bienestar animal en Europa, bueno, ellos ya se estaban preguntando un poco de que si a los animales se les debería de tratar distinto a una máquina por ahí de los años de 1920. Entonces, bueno, ya en esta década de los 20 se estaban preguntando esos, pero es hasta el año de 1960 que el profesor Roger Bramble propone estas 5 libertades, es decir, 5 elementos indispensables en el bienestar de los animales. Entonces, vamos a comentarlos cada uno de ellos. La primera es libre de vivir hambre, sed y desnutrición. La segunda libertad es ser libre de temor y angustia. La tercera es libre de molestias físicas y térmicas. La libertad 4 es libre de dolor, lesión y enfermedad. Y por último, el libre de manifestar un comportamiento natural. Esto, bueno, se desarrolla en 1960 aproximadamente y no es hasta 1986 que surge el primer profesor de esta área, es decir, del bienestar animal. Me estoy refiriendo al profesor Donald Bloom, que es, digamos, que el padre del bienestar animal, quien nos ha dado toda la teoría sobre esta área. Es en el año 1986 cuando lo nombran mundialmente el primer profesor de la materia de bienestar animal. En México ya había una persona que se estaba preguntando pues toda esta cuestión del bienestar en los animales y lejos de pensar en animales de compañía, es la doctora Miriam Aline Schunemann-Hofer de Aluja, a quien vemos por supuesto en la diapositiva, que dígase de paso, el año pasado cumplió 100 años de edad, ella sigue dando cátedra y bueno, pues es un honor el decir que uno fue alumno de esta profesora emérita. Entonces, bueno, en México ella es la que inicia con todo este desarrollo del bienestar animal en México, pensando específicamente sobre el bienestar de los animales de producción. Ella siempre se ha dedicado a este tipo de animales, principalmente caballos. Entonces, bueno, pues ve desde todas las etapas, nacimiento, crecimiento, reproducción, inclusive la etapa final de los animales de producción, que lejos de que esta plática se torne en una charla utilitarista, aunque recordemos que finalmente utilizamos a los animales, también es una charla más dirigida hacia la bioética. Entonces ella dice, bueno, pues también hay que darles un buen bienestar a estos animales en su etapa final de vida, inclusive a los animales de producción. Así que en 1986, retomando al profesor Bloom, la doctora Lynn invita a Donald Bloom a dar una charla en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM en aquellos años.
Así que fue algo así como darnos la patadita de la buena suerte con relación al tema de bienestar animal en México. Es hasta 1993 que se empiezan a dar las primeras clases de esta materia en México. Poco a poco, bueno, pues más escuelas, más facultades se han sumado a dar este tipo de temas. Todavía falta mucho, pero son dos personas, dos personajes que han pues puesto esta semillita con respecto al bienestar animal. En México hoy en día tenemos a grandes profesores como la doctora Bruset, la doctora Sisto, por supuesto el doctor Francisco Galindo, que dígase de paso, él es el coordinador del Centro Cooperativo para el Bienestar Animal de la OIE para las Américas en México. Que, bueno, pues tenemos que decir que la OIE, la Organización Internacional para la Sanidad Animal, es la responsable del bienestar animal a nivel internacional. En México está una de las oficinas encargadas del bienestar animal de la OIE, junto con Uruguay y Chile, que es, digamos, una oficina tripartita encargada de todas estas políticas públicas y cuestiones relacionadas con el bienestar. Ya pasando de estos antecedentes, bueno, pues definamos qué es el bienestar animal para no confundirnos entre lo que es científicamente bienestar animal y lo que es proteccionismo, que muchos todavía les cuesta trabajo hacer la diferencia. Entonces, el bienestar animal es el estado de un individuo con relación a los mecanismos biológicos que utiliza para enfrentar o sobrellevar cambios del medio ambiente, es decir, cómo se relaciona con el medio cambiante que hay a su alrededor. Esto adaptado, por supuesto, del doctor Bloom de 1986. Hay también que mencionar el por qué hablamos de bienestar animal. Me tocó hace un par de años dar una charla dirigida justo a bienestar animal en la parte de piscicultura, en donde me encontré justo con muchos productores que inclusive decían, bueno, es que, ¿por qué hablar de bienestar animal? ¿A poco los peces sienten o a poco ciertos animales sienten? ¿No? Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer con respecto a este tema, porque pues mucha gente que trabaja con animales sigue pensando que no sienten. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder decir que sí? Bueno, pues finalmente compartimos un sistema límbico o un cerebro emocional, ¿no? Que está constituido por un telencéfalo y un diencéfalo. El telencéfalo está constituido por la estructura de la amígdala, del hipocampo, del cíngulo, de la circunvolución del cíngulo, que tienen ciertas funciones, sí, emocionales principalmente. Y el diencéfalo también es el que integra todas estas emociones, qué hacer con las emociones. Entonces, desde aquí podemos decir que el bienestar animal es un concepto muy integral, tiene muchos factores, tiene un factor desde científico, por supuesto, porque lo podemos medir, tiene un factor político, tiene un factor social, tiene factores de distintos rubros, ¿no? Por supuesto, de comportamiento. Entonces, también otra herramienta que tenemos para decir que los animales pueden sentir y que, por supuesto, tenemos que hacer caso al bienestar de los animales es el síndrome general de adaptación, que, bueno, pues está constituido por una fase de alarma, una resistencia y un agotamiento. A lo que finalmente viene el concepto que tanto conocemos como estrés. ¿Por qué lo conocemos? Porque diario decimos, me siento estresado, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el estrés finalmente nos ayuda a adaptarnos. Es decir, hoy en día podemos hablar de un estrés bueno, de un euestrés, que en una fase de alarma pues debería de durar no más de 72 horas para que nosotros podamos adaptarnos.
Sin embargo, cuando ya estamos hablando de este estrés constante que rebasa las 72 horas de duración, entonces ya estamos hablando de un distrés, un estrés malo, un estrés crónico que nos va a llevar a un agotamiento y en algunas circunstancias, bueno, muy extremas, a la muerte. Entonces, haciendo como referencia a cada una de estas partes del síndrome de adaptación, tenemos la fase de alarma, ¿no? En una fase de alarma, un organismo va a activar su eje neuronal en el momento en el que se asusta, en el momento en el que este factor estresante está presente, va a tener un congelamiento parcial, es decir, se asusta, e inclusive nosotros humanos nos asustamos y lo primero que hacemos es congelarnos, ¿no? Y esto obedece a la activación de la amígdala basal. Posteriormente se activa el sistema nervioso somático para que el sistema musculoesquelético reaccione rápido y el individuo se mueva. Y posteriormente se activa la vía amígdala, hipotálamo, sistema nervioso parasimpático, que, bueno, es el encargado precisamente de todas estas acciones involuntarias, es decir, nuestro ritmo cardíaco o el ritmo cardíaco del animal se va a activar, va a tener una taquicardia, ¿no? Va a respirar más rápido o más despacio, dependiendo de la situación que él esté viviendo. Entonces, bueno, les muestro este video que justo son animales que siempre viven estresados, ¿no? Entonces, siempre están viendo si no hay un depredador atrás de ellos. Entonces, aunque sea un individuo de su mismo rebaño, siempre se van a alarmar, ¿no? Van a ejecutar toda esta cascada de reacciones y es muy evidente, ¿no? En el video que vemos. Posteriormente, viene la resistencia o la adaptación, ¿no? En donde se desencadena una cascada de producción de hormonas, ¿no? Se activa el eje límbico, hipotálamo, hipofisiario, adrenal, ¿no? En este caso de los mamíferos, o intrarrenal en el caso de los organismos acuáticos. Los organismos acuáticos no tienen glándulas adrenales, entonces el cortisol se va a liberar en los riñones, ¿no? Entonces depende del organismo, pero se activa esta cascada. Finalmente viene la fase de agotamiento, que es en donde toda esta cascada de hormonas, de glucocorticoides, es tan constante, es tan crónica, que empieza a deteriorar al organismo, ¿no? Entonces, en un momento los glucocorticoides, por supuesto, nos van y a todos los organismos los van a ayudar a adaptarse. Sin embargo, cuando la producción es constante, cuando la liberación es constante, estos pueden ser dañinos. Principalmente van a alterar el sistema inmune, ¿no? Van a bajar el conteo de células blancas. Posteriormente, el organismo va a perder peso. Por esta alteración en el sistema inmune, va a haber infecciones secundarias en el organismo afectado. Va a bajar la serotonina, entonces va a haber un montón de complicaciones de comportamiento en los animales. Y se han hecho estudios en donde el cortisol, principalmente la liberación constante crónica del cortisol, va a generar la apoptosis en las neuronas de la zona K3. Estas neuronas de la K3 son las encargadas de la memoria a corto plazo. Entonces van a ser animales que no se van a acordar de lo que sucedió en la mañana. Si estamos hablando de un animal que está en la tarde o noche, no se va a acordar de lo que sucedió en la mañana. ¿Por qué pongo esta imagen? ¿Se acuerdan de Dory, seguramente de la película de Buscando a Nemo? ¿Qué sucedía con esta pececita? Que no recordaba nada, no recordaba qué estaba viviendo en el transcurso de su día y estaba sumamente estresada. Este tipo de peces en particular son así, se estresan por todo, ¿no? Porque hay una corriente de agua más fuerte, cambios de temperatura y
efectivamente empiezan a perder la memoria, ¿no? Por la producción constante de cortisol. ¿Qué tipos de estrés puede haber? Bueno, pues puede haber estrés físico, puede haber estrés químico, estrés traumático o estrés nutricional. Discúlpenme las imágenes que les voy a presentar. Digo, no son nada grotescas, pero sí son de muy mala calidad porque en realidad las tomamos de muy lejos y a escondidas. En el mercado de San Bernabé, en el Estado de México, en un proyecto junto con la doctora Aline Schunemann, en donde, bueno, pues veíamos el trato poco humanitario que se le daba a estos animales. El proyecto, bueno, duró muchísimo tiempo hasta que, bueno, pues de alguna forma la doctora trató y logró que las personas que llevaban a su ganado los trataran de una forma más humana, ¿no? Más digna. Entonces, al principio se veían cosas como esto. Vemos ahí en la imagen una camioneta en donde este individuo está subiendo a un borrego, ¿no? Por supuesto, una forma inadecuada de subir o de embarcar al ganado, a su transporte, ¿no? Se les olvida que hay rampas, se les olvida que el animal debe de ir seguro dentro del transporte. Vemos aquí otra imagen que, bueno, es parte de un video, solamente es una captura del video, en donde, bueno, pues vemos al individuo con camisa café, con un lazo en la mano. Pues este lazo lo que está haciendo, pues es golpeando al becerro que están tratando de subir a la camioneta. En efecto, el animal nunca se subió porque no es la forma adecuada de subir a un animal a un transporte, ¿no? Nuevamente se les olvida que hay formas adecuadas, que hay rampas con una inclinación adecuada además para poder hacer el transporte adecuado. ¿Se puede medir el bienestar animal? Por supuesto, porque tiene un factor científico, ¿no? Y por eso damos la cátedra de bienestar animal, porque se puede demostrar científicamente que un animal tiene o no tiene bienestar. Entonces, ¿de qué forma lo podemos medir? Lo podemos medir de una forma directa por medio de constantes fisiológicas, de medición de hormonas, principalmente cortisol, si estamos hablando de mamíferos, salud y producción, ¿no? Cuando hablamos de animales de producción, bueno, pues ¿cuánto nos están produciendo? Si nos están produciendo más, es porque algo bueno estamos haciendo, ¿no? El comportamiento, comportamientos también buenos o malos, ¿no? Si le estamos permitiendo hacer sus comportamientos naturales, bueno, pues es porque también estoy haciendo algo bueno. Pero cuando está presentando algún tipo de comportamientos patológicos, principalmente estereotipias que ahorita vamos a ver, bueno, pues es porque tiene un bienestar negativo. O de forma indirecta también lo podemos medir por medio del ambiente o el manejo que se le está dando al animal en esta producción. Les pongo el ejemplo de una medición de bienestar animal que se hizo para una granja. Ahora, esta empresa de pan que le quitaron al personaje de sus empaques, que no va a decir la marca, bueno, está utilizando huevo libre de jaula, ¿no? Se está proyectando que para el 2022 el 100% de huevo que utilice esta marca de pan va a ser libre de huevo. Entonces, muchas granjas se están capacitando y están haciendo la transición de lo que utilizaban antes, ¿no? Jaulas en donde apenas cabían 3, 4, bueno, más bien entraban 3, 4 animales. Y ahora, bueno, pues están haciéndolo de una forma mucho más amigable para el bienestar. Entonces, en este proyecto medimos en principio algunas características de los animales, ¿no? Entonces, le dimos un puntaje del 0 al 10 dependiendo de cómo estábamos viendo a los animales dentro de estas granjas. Entonces, si los veíamos activos, relajados, desesperados, confortables,
La idea en este proyecto, basado en los Wilfar Quality, que hay manuales para casi todas las especies productivas, nos dice que debemos de entrar no menos de 5 expertos para hacer estas mediciones. Cuando estos 5 expertos entran o entramos en este caso a la granja, no debemos de tener ningún contacto ni visual, ni mucho menos hablar entre nosotros, y debemos de ir anotando nuestro puntaje de estos parámetros que vemos en la pantalla. Al finalizar cierto tiempo, los expertos salen, hacen su conteo final e intercambian ahora sí sus resultados para dar una calificación final, ¿no? Esa es la primera parte de esta medición. Posteriormente, bueno, pues se hacen mediciones en varias categorías. En principio, bueno, la alimentación y varias características dentro de la alimentación o varios parámetros. Entre ellos, si es apropiada para la edad o la etapa o la especie, el suministro, la cantidad, el acceso diario, si se maneja una alimentación adecuada, en este caso durante la pelecha, los números de bebederos, si son suficientes, si tienen el diámetro adecuado, todo eso se va registrando. Ahora continuamos porque se trabó mi presentación. Pero, bueno, el siguiente parámetro, podemos ir adelantando, es justo va de nuevo. Es justo las estructuras, ¿no?, que tenemos dentro de nuestra granja, ¿no? Las instalaciones eléctricas, si sirven, si no sirven, si están expuestas a los animales o no, si los nidos son lo suficientes. Aquí vemos en la imagen, bueno, pues todas las instalaciones que hay dentro de las casas de noche de estas aves. Posteriormente podemos hacer un etograma, ¿no? Que el etograma, bueno, pues no es más que elaborar un listado de conductas que yo voy a ver en estos animales. Por supuesto, antes de hacer todo un listado de conductas, pues tengo que conocer a mis animales, a la especie que voy a medir, ¿no? Voy a darles una nomenclatura a cada uno de estos comportamientos, lo que vemos en la columna de código. Vamos a hacer un análisis de cada definición, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en el comportamiento de dormir, que nuestro código es DO. La descripción del comportamiento es: el animal se queda en un lugar, asume una posición para dormir, cierra los ojos y no está alerta sobre los cambios en el ambiente que lo rodea, ¿no? Entonces, así describimos a todos los comportamientos que pueden ser posibles en el animal de estudio. En este caso, les presento un pequeño etograma que hicimos en 4 ejemplares de bovinos, ¿no? Entonces, es básicamente mucha paciencia y mucha paciencia y observación, ¿no? Porque es sentarnos por lo menos 4 horas a ver a los animales lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí les presento solamente un etograma de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, ¿no? Vemos en cada columna, pues, los comportamientos que realizaron estas 4 vacas. Y posteriormente
¿Para qué queremos esta medición? Bueno, pues para hacer un presupuesto de actividades. Hacemos una gráfica de pastel y entonces vemos de una forma mucho más clara cómo se comportaron o qué actividad realizaron durante más tiempo estos animales. Y esto me da las herramientas necesarias o los datos necesarios para saber si tiene el animal un bienestar positivo o negativo, y si es un bienestar negativo, qué acciones voy a tomar para mejorar. No se preocupen, si no quieren estar mucho tiempo sentados viendo a sus animales, ya hay, por supuesto, programas digitales que nos van a ayudar, nos van a facilitar la vida. Ustedes tomen un video, dejen una cámara de video en su granja y descargan su video a esta maravilla que se llama Boris, y Boris va a irnos diciendo qué hicieron cada uno de estos animales, ¿no? Boris nos va a decir cuánto tiempo estuvo echado, cuánto tiempo estuvo dormido, cuánto tiempo durmió, y al final nos va a graficar los resultados, nos va a dar gráfica de barras, nos va a dar gráfica de pastel, y nosotros vamos a decidir finalmente qué vamos a hacer para mejorar el bienestar o para mantener. Les he comentado, por supuesto, que tenemos bienestar positivo, bienestar negativo. La medición de bienestar no nos da puntos intermedios, ¿no? Entonces, o tiene o no tiene bienestar. Y entonces, cuando un animal tiene bienestar positivo, pues está realizando conductas preferidas. Cuando se está desplazando a un bienestar negativo, entonces va a estar presentando conductas de habituación prepatológicas o conductas redirigidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los cerdos que no tienen el sustrato adecuado, una conducta redirigida es, bueno, si no tengo en dónde osar en el piso, voy a osar en paredes, voy a osar en la jaula en donde estoy, entonces empiezan a morder los barrotes de la jaula, y esos son conductas de habituación prepatológicas. Y cuando ya tenemos un serio problema, entonces tenemos conductas patológicas como serían las estereotipias, la inactividad, que también es una conducta patológica, y la excitabilidad, es decir, sin molestar mucho al animal, es muy reactivo, y entonces eso también ya se considera como una conducta patológica. Entonces, dentro del comportamiento, pues uno de los más importantes es medir el comportamiento individual o de mantenimiento. Esto lo podemos ver en el comportamiento trófico, es decir, cómo está consumiendo su alimento, eliminativo, es decir, cómo está eliminando sus desechos este animal, el cuidado corporal que se da, el acicalamiento, el autoacicalamiento o el acicalamiento que le da a sus compañeros, la locomoción o desplazamiento dentro de las instalaciones, dentro del corral en donde se encuentra, el descanso, la exploración y el manejo de espacios. Les pongo este ejemplo de estos cepillos que se han estado utilizando en granjas experimentales de bovinos lecheros, porque, bueno, pues es un excelente ejemplo de cómo podemos mejorar el bienestar de estos animales. A estos animales les encanta estarse acicalando, el estarse acicalando entre ellos, que les estén rascando el cuello. Entonces, bueno, se han puesto estos cepillos que son más bien como para automóviles, y bueno, inclusive se han ya hecho algunos proyectos de a qué altura debe de estar dependiendo de la altura de nuestro ganado. Por supuesto, también algunas decisiones dentro de las instalaciones. Las vacas, ustedes saben, bueno, quienes han trabajado con estos animales, que son bien chismosas, que son muy sociables, ¿no? Inclusive un estudio que hizo el doctor Francisco Galindo sobre patologías en patas, él describía el cómo las vacas que estaban lastimadas de las patas y permanecían mucho más tiempo en descanso, eran visitadas por aquellas vacas que estaban sanas. Entonces, iba el grupo de vacas a lamerla, a acicalarla para
confortarla, ¿no? Entonces, son muy sociables. Entonces, las instalaciones, por supuesto, son bien importantes dentro de un establo de rumiantes, ¿no? Entonces, vemos en la imagen superior izquierda a unas vacas que, por supuesto, están muy contentas porque tienen el sustrato adecuado y además se están viendo entre ellas. Sin embargo, vemos una imagen ya mucho más vieja de unas instalaciones en donde la vaca simplemente está echada en poco sustrato, pero además enfrente de una pared. Entonces, no tiene mucha posibilidad de realizar este comportamiento natural que es comunicarse con otro individuo. Los cambios en el espacio dentro de las instalaciones también son importantes dentro del comportamiento que presenta un animal. La falta de sustrato natural o la falta de espacio o la invasión de espacio individual. Por supuesto, las condiciones sanitarias, el espacio que tiene un animal para moverse, los cambios en el ambiente social, como es el aislamiento. Muchos de los animales que mantenemos en granja, bueno, pues están estabulados solos, ¿no? No permitimos estos grupos o grupos demasiado grandes o que empiecen a hacer ellos mismos sus jerarquías. Y esto también implica problemas de comportamiento. ¿Qué tipo de problemas de comportamiento? Principalmente estereotipias, es decir, comportamientos que no tienen un fin lógico, un aumento de agresividad o conductas redirigidas. Son muy clásicos estos problemas en cerdos principalmente, ¿no? Este problema de que los cerditos se empiezan a morder las colas entre ellos, ¿no? Y para remediarlo, en las producciones lo que hacen, ¿qué es? Pues o amputar colas o amputar colmillos, que en realidad no estamos reparando o solucionando el problema, simplemente lo estamos ocultando, ¿no? Entonces, el problema o la solución va mucho más hacia las bases de comportamiento. Entonces, nuevamente aquí en la imagen, estereotipias o comportamientos redirigidos a falta de sustrato, entonces empiezo a morder barrotes. Y del otro lado, es un caso muy curioso que teníamos en un rancho de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, en donde este macho cabrío simplemente todas las mañanas lo que hacía era colgarse de esta reja, de su puerta, de su espacio. Y entonces se echaba para atrás, brincaba y se colgaba. Y entonces finalmente se diagnosticó como una estereotipia, se le dio enriquecimiento ambiental y se solucionó. Entonces, entrando a lo que es enriquecimiento ambiental y para ir concluyendo esta parte, bueno, pues es la manipulación del medio ambiente físico, social, para estimular comportamientos típicos de la especie cuando empiezan a presentar algún problema de comportamiento. Esto va a aumentar los niveles de actividad, los va a mantener ocupados física y mentalmente. Va a aumentar la diversidad del repertorio de conductas, no solamente van a estar echados o de pie, estáticos, sino van a estar haciendo otras actividades. Van también a disminuir las anormalidades de conducta, van a disminuir los niveles de estrés crónico, bien importante, y estimular los comportamientos típicos de la especie. Finalmente, el bienestar animal es un concepto objetivo basado en estudios de conducta y fisiología animal. No es nada subjetivo, no es que yo piense que la vaca está triste o yo piense que el cerdo está aburrido. No, lo puedo medir y lo puedo demostrar. Entonces, se refiere al estado biológico del animal y no a algo que yo le voy a proporcionar. Es un concepto mucho más amplio, por supuesto, que la salud animal, aunque la salud animal está integrada dentro del concepto del bienestar animal. Y, por supuesto, no es protección animal, aunque el bienestar animal no está peleada o no debería de estar peleado con la protección de los animales. Entonces, bueno,
De nuevo, fue todo un gusto el haber incluido en este ciclo de conferencias el tema de bienestar animal, que sin duda no debe de pasarse por alto, inclusive dentro de nuestros animales de producción.